Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la señora Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el señor Ministro de Economía, Pablo López. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Una conferencia de prensa más de los lunes, como estamos acostumbrados. En primer lugar, quería hacer alguna referencia respecto de algunos aspectos destacados de la gestión provincial, que han tenido lugar estos días, la semana pasada, etcétera, pero me parece que es bueno ponerlos en valor en esta instancia, en esta tribuna. En primer lugar, en materia de seguridad, habrán visto que la semana pasada el gobernador, junto con más de 100 intendentes en la Escuela de Policía Bucetich, pusieron en marcha, también la presencia del Ministro de Economía en esa ocasión, pusieron en marcha un fondo provincial de fortalecimiento de la seguridad. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires contaba con un fondo de fortalecimiento de la seguridad que se financiaba con aportes del Gobierno Nacional hasta el gobierno pasado, y que a partir de la asunción de Milei esos fondos se han recortado y obviamente la provincia ha dejado de contar con esos recursos para llevar adelante sus políticas en materia de seguridad. El recorte que sufrió la provincia por parte del Gobierno Nacional solamente en esta materia es del orden de los 750.000 millones de pesos que la provincia no ha cobrado el año pasado y que los estamos reclamando, solicitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese marco, el gobierno provincial el gobernador está haciendo un gran esfuerzo financiero para dotar a la provincia y a los municipios de los elementos necesarios para llevar adelante justamente las políticas en materia de seguridad. Lo que se anunció justamente la semana pasada, como dije recién, es el establecimiento de un fondo provincial para el fortalecimiento de la seguridad con una inversión total de 170.000 millones de pesos, 170.000 millones de pesos, que eso va a ser utilizado para la adquisición de vehículos policiales, de tecnologías, de equipamiento y todos los otros gastos necesarios que requieran todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y obviamente el Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, esos fondos se van a destinar a la compra de 750 nuevos patrulleros que está llevando adelante la adquisición al Ministerio de Seguridad. También se le han entregado, que eso fue justamente la firma que realizaron los intendentes, unos 70.000 millones de pesos a 44 municipios de la provincia de Buenos Aires, que son los que tienen más de 70.000 habitantes, y a los que tienen menos de 70.000 habitantes y por lo tanto tienen policías comunales, se les han triplicado los recursos para llevar adelante las políticas de seguridad que ustedes recordarán en la apertura de sesiones el gobernador detalló muy claramente cuáles iban a ser esas políticas y los objetivos de esas políticas. Eso en materia de seguridad. En materia de educación también, con mucha alegría, la semana pasada se ha inaugurado el edificio escolar nuevo número 250, es decir, desde que empezó la gestión del gobernador Kicillof en 2019, llevamos inaugurados 250 nuevos edificios escolares. Se llegó a esa cifra la semana pasada en ocasión de poner en funcionamiento 2 escuelas secundarias, una en Presidente Perón, en el municipio de Presidente Perón, y la otra en el municipio de Ezeiza, pero más allá de estas 250 nuevas escuelas, nuevos edificios escolares, también se repararon a nuevo algunos edificios escolares que estaban literalmente destrozados, y también se ampliaron muchísimos otros edificios escolares construyendo nuevas alas, nuevas aulas, etcétera. Si uno toma como equivalente, eso es aproximadamente, los 250 nuevos edificios más los que se reconstruyeron a cero, más las nuevas aulas equivalen a 1.000 edificios escolares, el equivalente a 1.000 nuevos edificios escolares que se han construido en la provincia de Buenos Aires. En materia de obra pública, que es realmente muy importante, tomando siempre como contexto lo que viene haciendo, o mejor dicho, lo que no viene haciendo
el Gobierno Nacional. Desde el primer día lo dijimos, en la provincia de Buenos Aires se estaban ejecutando aproximadamente unas 1000 obras de infraestructura de distinto tipo: agua, cloacas, edificios escolares, puentes, repavimentaciones de rutas, etcétera. Todas fueron abandonadas por parte del Gobierno Nacional. El gobernador ha tomado otra decisión, que es la misma que veníamos llevando adelante durante el primer mandato, que es obviamente continuar con la obra pública. Nosotros creemos que el Gobierno provincial y los bonaerenses se merecen una política de obra pública, porque existen muchísimas necesidades en ese sentido. Así que queríamos, algo que veníamos haciendo desde esta tribuna, desde el año pasado, que cada vez que se presentaban licitaciones de obra pública las hacíamos justamente públicas, no solo para que se presenten las distintas empresas, sino para poner en valor el esfuerzo que está haciendo el gobernador. Quiero detallar las licitaciones que ya se presentaron este año. Este año ya tenemos desde enero a la fecha 36 nuevas licitaciones de obra pública por un monto total de 91.000 millones de pesos de distintos organismos que tienen competencias en materia de ejecución de materia pública. La Dirección General de Cultura y Educación son 12 obras, 11 de las cuales son construcciones de nuevos edificios escolares. O sea, construimos 250, se siguen construyendo muchísimos más, pero ahora además lanzamos nuevas licitaciones para la construcción de nuevos edificios escolares. En este caso son 11 en los municipios de Presidente Perón, Barrio El Roble, en Carlos Espegacini, en Ezeiza, en el barrio San Jorge, en Florencio Varela, en Esteban Echeverría, en Moreno, en Tigre, en barrio La Esperanza, Lomas de Zamora, en barrio Las Campanillas, Merlo, barrio La Pradera, San Vicente, General Rodríguez, otra más en Moreno, y también una licitación adicional, son 12 en total, que es la ampliación y refuncionalización de una escuela secundaria artística en Esteban Echeverría. En total, como dije recién, de la Dirección General de Cultura y Educación son 12 obras por un monto total de más de 41.000 millones de pesos. También desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos son 11 licitaciones que se han lanzado en estos primeros 3 meses por unos 24.000 millones. Una nueva estación transformadora en la localidad de Lincoln por 4.800 millones, desagües pluviales en Bedia, en el partido de Leandro Alem, por 1.900 millones, desagües pluviales en Hurlingham por 600 millones, restauración y puesta en valor de solados en el Boulevard Marítimo y Rambla del Casino Hotel en Mar del Plata, que es una obra muy, muy esperada y que ya se lanzó la licitación en Mar del Plata por 4.000 millones de pesos. Defensa de duna costera en el balneario de Pehuenco, en Coronel Rosales, obras de saneamiento hídrico en Salto, entubamiento de canal sobre ruta 74 en Benito Juárez, perforación de explotación y puesta en valor de tanque para la mejora del servicio de agua potable en Arrecifes, lo mismo en Las Flores, construcción de la Casa de la Provincia en Guaminí, y puesta en valor y refuncionalización de distintos espacios del Ministerio de Infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Después, también desde Aubasa, de la empresa pública de autopistas, dos licitaciones por casi 6.000 millones de pesos, repavimentación, bacheo y demarcación de la ruta provincial 63 en Dolores y Tordillo, y también en Dolores y Tordillo la repavimentación, bacheo y demarcación del tramo esquina Croto-Dolores. Son 2 tramos que en total suman, como dijimos, casi 6.000 millones de pesos. También una obra que lanzó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la construcción del pabellón colectivo de la Unidad Penitenciaria número 15, en General Pueyrredón, en Batán, por 3.000 millones. También la empresa pública Aguas Bonaerenses, 2 licitaciones, recambio de cañería de agua potable en Cañuelas y nueva cámara de contacto para la planta depuradora en Ramallo. Y por último, desde el OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social Urbana, son 8 licitaciones por casi 16.000 millones de pesos. Rápidamente, infraestructura, veredas y apertura de calle en Villa Tranquila, Avellaneda, red cloacal en el barrio Mosconi de Ensenada, obras de infraestructura en León Gallo, en La Matanza, pavimentación e iluminación en Villa Itatí, en Quilmes,
pavimentación e iluminación en el barrio 17 de Marzo, La Matanza, y después 3 obras que estaban previstas ya desde el año pasado en Bahía Blanca, que no tienen que ver con la reconstrucción que estamos llevando adelante, sino que eran obras previstas ya el año pasado y que se lanzaron las licitaciones en estos primeros meses. Pavimento y desagües pluviales en el barrio Más Barrios, pavimento y desagües pluviales en el barrio Evita y red de agua en Bahía Blanca. En total, esas 3 obras por casi un poco más de 4.500 millones de pesos. Pero repito, estas estaban previstas antes del desastre que sufrimos en estas últimas semanas. Aprovecho y comento brevemente lo que se continúa haciendo por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, trabajando con el Intendente Susbieles, con el municipio. El Ministerio de Infraestructura sigue avanzando en la obra de reparación del canal Maldonado y los 6 puentes que habían quedado inutilizados, los puentes que cruzan sobre el canal Maldonado. Desde que comenzó la tragedia, desde que se produjo la inundación, más de 2.700 trabajadores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de los distintos ministerios, estuvieron presentes en las tareas de asistencia y reparación. Estas últimas 3 semanas, por ejemplo, tuvimos a 500 voluntarios permanentemente del programa Bonaerenses Solidarios, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, trabajando en la limpieza de viviendas, escuelas y en la distribución de insumos. También continúan trabajando los equipos de OPISU en la limpieza de los barrios, los equipos de APSA en la reparación de cañerías, los equipos del Ministerio de Ambiente en la remoción de basura y escombros. También queremos agradecerle también a los trabajadores y a la conducción del SEAMSE, a su presidente, Claudio Chiquitapia, porque envió muchísimos equipos del SEAMSE para llevar adelante la remoción de escombros, de residuos en los barrios más afectados. Desde la provincia ya hemos enviado más de 100 camiones de colchones, elementos de limpieza y alimentos. Tengo todo el detalle, no quiero aburrir con tantos números y con tantos datos. También se está trabajando con el sector pyme y comercial en la implementación de los créditos con tasa subsidiada que anunció el gobernador y que se están ejecutando a través del Banco de la Provincia. También se encuentran vigentes las promociones en 36 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos a través de la plataforma Provincia Compras. Y bueno, después lo va a comentar el ministro de Economía, que finalizó la inscripción a los subsidios económicos. Eso para repasar. Todavía hay muchísimos trabajadores de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran allí trabajando en territorio, codo a codo, mano a mano, con los trabajadores municipales, con el intendente. Es una tarea que, bueno, obviamente va a llevar tiempo y que va a llevar muchísimos recursos. Otro tema que me parece importante explicar nuevamente, porque ya lo hemos hecho varias veces y obviamente la semana pasada se produjeron algunas novedades que tienen que ver con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer un breve repaso de la situación. Y de cosas que ya dijimos en muchas ocasiones. Como todos ustedes saben, el año pasado se decidió, el Gobierno Nacional presentó el proyecto y decidió avanzar con ese proyecto y consiguió los votos para ese proyecto como corresponde. Decidió avanzar con la modificación del instrumento de votación para las elecciones nacionales, es decir, se introdujo la boleta única papel, dejando de lado para las elecciones nacionales la tradicional boleta partidaria. Nosotros ya lo dijimos, me parece que sin ninguna necesidad y sin ninguna demanda, el sistema que se venía utilizando, el instrumento de votación que se venía utilizando desde la vuelta a la democracia, la boleta partidaria, había sido eficaz para llevar adelante las elecciones y lo había hecho de manera totalmente transparente. De hecho había permitido la alternancia de muchísimas fuerzas políticas en el ámbito nacional, en los ámbitos provinciales, en los ámbitos municipales. Nosotros, a partir de esa modificación del instrumento de votación, fuimos muy claros. Esto iba a complejizar muchísimo las elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque inclusive en el caso de que se hagan el mismo día esas elecciones, lo que se conoce técnicamente como elecciones concurrentes, iba a ser muy complejo llevar adelante el proceso operativo de esas elecciones. Nosotros acá en la provincia hicimos un simulacro cuyos datos se conocen. También lo hicieron
En la provincia de Buenos Aires también lo hicieron otras fuerzas políticas, en otras provincias también llevaron adelante más o menos el mismo tipo de simulacro, que lo que permite observar es que se multiplica muchísimo el tiempo de votación por cada votante si tienen que llevar adelante todo el proceso de manera concurrente. Es decir, acercarse a la mesa, que el presidente de mesa corte la boleta única papel, se la entregue, que el votante vaya detrás de la cabina que va a estar disponible en ese caso para hacer el voto, ponga las cruces donde corresponde, doble la boleta como corresponde, la traiga, la introduzca en la urna que corresponde y que después vaya detrás de un biombo o a un aula o a un cuarto oscuro a elegir tradicionalmente una de las boletas para la elección provincial, la introduzca en el sobre como corresponde y obviamente luego en la urna. Nosotros estimamos, y los distintos ejercicios a los que hemos accedido, que más o menos en promedio, que aproximadamente son 4 minutos por votante. 4 minutos por votante. Hagamos una cuenta muy sencilla. Históricamente, cada mesa de votación de la provincia de Buenos Aires tiene unos 350 votantes y hay un espacio de 10 horas, es decir, 600 minutos para esos 350 votantes. Si cada votante tarda 4 minutos, en promedio, solamente van a poder votar 150 de los 350 votantes. Explíquenme ustedes qué hacemos con los otros 200 que quedan en la fila de manera permanente. ¿Se entiende el punto? Algunos dicen, no, bueno, entonces hay que más que duplicar la cantidad de escuelas y de mesas, como si en la provincia de Buenos Aires nos sobraran las escuelas y la posibilidad de introducir nuevas mesas. Puede ser eso en el margen, pero no en esa magnitud. Todos sabemos que hay determinadas circunstancias en que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en determinados espacios, se termina votando en los pasillos, en lugares que no son los más cómodos y los más sencillos para ejercer el voto. Imaginen si hay que duplicar esos espacios. Por lo tanto, desde un punto de vista operativo, nosotros desde un primer momento dijimos que las elecciones concurrentes son casi inviables de realizar en la provincia de Buenos Aires. Pero a esto, a la introducción de la boleta única papel y a la complejización del acto electoral en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, este año, rompiendo una regla no escrita, pero muy útil y respetada desde la vuelta de la democracia, también se modificó el sistema electoral en año electoral, cosa que no se había hecho nunca. En ese caso, en el Gobierno Nacional, también presentó un proyecto para suspender las PASO, consiguió los votos, se suspendieron las PASO. Al suspenderse las PASO a nivel nacional, el gobernador fue muy claro en la apertura de sesiones y también en otras veces que tuvo que hablar sobre el tema, lo hemos dicho también en esta misma tribuna. Dos cosas. Le solicitó el gobernador respetuosamente a la legislatura que tome rápidamente una decisión. Eso lo hizo el 5 de marzo, en ocasión de la apertura de sesiones. Estamos a hoy 31, ¿no? 31 de marzo y todavía no se ha definido la legislatura respecto a las PASO, pero además el gobernador fue muy claro en su posición, suspender las PASO. Suspender las PASO, como ha sucedido en el territorio nacional, entre otras cosas porque realmente la gente ya no sabe ni siquiera que hay PASO en la provincia de Buenos Aires. Yo he hecho el ejercicio familiar y social, ¿no?, de preguntar por las PASO en la provincia de Buenos Aires y nadie sabe que hay PASO. Todo el mundo vio en el diario que se suspendieron las PASO, todo el mundo cree que ya no existen más las PASO. O sea que, nuevamente, le pedimos a la legislatura que defina de modo urgente esta situación. Pero más allá de eso, y en ese escenario, en ese contexto, y como es de público conocimiento, el gobernador y muchos funcionarios empezamos una ronda de consultas a las distintas fuerzas políticas para ver cuál era su posición, no solo respecto de la suspensión de las PASO, sino también de la mejor forma de llevar adelante el proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires. Respecto de las PASO, me parece que hay casi una unanimidad en todas las fuerzas políticas para suspender, casi unanimidad. De hecho, hay solo 2 fuerzas políticas que se han expresado públicamente respecto de mantener las PASO y que son representaciones muy minoritarias dentro de la legislatura. Lo ha hecho la izquierda, a mí me lo han venido a comunicar, una diputada de la izquierda, que para ellos, para su definición interna, es muy útil las PASO y que ellos preferían mantener ese sistema, y también lo ha hecho público. Primero nos lo dijo en una reunión que tuvimos la semana pasada la fuerza política de Juan Grabois.
que ellos prefieren también, por las mismas razones, mantener el sistema de las PASO. Después lo hicieron público en un comunicado. El resto de las fuerzas políticas, la mayoría de hecho presentaron proyectos en ese sentido. El Frente Renovador, los libertarios, bueno, la Unión Cívica Radical se ha expresado públicamente respecto a sus intendentes, respecto de la suspensión de la PASO, lo mismo han hecho con un comunicado desde el PRO, o sea que la grandísima mayoría de las fuerzas políticas está en favor de suspender las PASO, pero todavía no sucede. Ahora hay llamada a una sesión para este jueves y nosotros lo único que pedimos es que, dado que existe casi unanimidad respecto a la suspensión de las PASO, que suceda, porque si no va a estar pasando algo raro que no se entiende. No se entiende. Si todas las fuerzas políticas están a favor, o la grandísima mayoría de las fuerzas políticas están a favor de suspender las PASO y no lo hacen por tercera vez consecutiva, que hay sesiones especiales, no se entiende. Realmente no se entiende qué es lo que está pasando. Por otro lado, y en lo que tiene que ver más con las discusiones internas a nuestra fuerza política, y como, bueno, es de público conocimiento porque ha salido en todos los diarios, veníamos llevando adelante distintos encuentros a distinto nivel para llegar a un consenso respecto de estas elecciones. Y efectivamente habíamos tenido avances importantes. Obviamente había un consenso entre, llamémoslas las tres patas de esa mesa, en que lo mejor era la suspensión de las PASO. También habíamos llegado a un consenso que era trabajar para la unidad de nuestra fuerza política. Y de hecho no solo hubo reuniones del más alto nivel, sino también unas reuniones, llamémoslas más técnicas, para establecer las condiciones para llegar a esa unidad. Y respecto de la forma de las elecciones, y esto también es público, había tres posiciones. La posición del gobernador, que era el desdoblamiento de esas elecciones para antes de las elecciones generales, la posición del Frente Renovador, que era también el desdoblamiento, pero de manera posterior a las elecciones nacionales. En ese caso se les explicó muy claramente que quienes tienen que llevar adelante esas elecciones, es decir, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, había solicitado un plazo perentorio entre unas elecciones y las otras, y que si las elecciones son generales nacionales el 26 de octubre, era imposible hacerlas después, porque la fecha máxima para hacerlas es el 9 de noviembre, era imposible hacerlos de manera posterior. Y después la otra posición era mantener las elecciones de manera concurrente. Había una discusión en torno a eso, que estábamos trabajando para saldarla en un marco de unidad, pero lamentablemente, de manera intempestiva, sin consulta, sin aviso, la semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Yo respetuosamente traje aquí la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, esta que tiene un diseño con la escarapela bonaerense de los 200 años, y me voy a limitar a leer, el artículo 144, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 144. El gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene las siguientes atribuciones. En su inciso número 7 dice, inequivocadamente dice, convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas. Está muy bien pedirle al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Esta es la que vale en la provincia de Buenos Aires. Lo que se hizo es el equivalente a que el gobernador aprobara por decreto el presupuesto, para que se entienda, ¿no? Es como si el gobernador aprobara por decreto el presupuesto. Nosotros no queremos entrar en ningún tipo de polémicas, no vamos a opinar
más que esto sobre el contenido de ese proyecto, que es claramente inconstitucional, claramente inconstitucional. Después de eso se conoció un comunicado del Foro de Intendentes Radicales que expresa la opinión de 27 intendentes de la Unión Cívica Radical, en donde justamente solicitan al gobernador suspender las PASO y a la legislatura, obviamente, que es donde corresponde llevar adelante la suspensión de las PASO y el desdoblamiento de las elecciones provinciales. El día viernes, unos 45 intendentes de nuestra fuerza política, del peronismo, y también algunos vecinalistas, a los que luego se sumaron 2 intendentes más, o sea, 47 intendentes, firmaron un comunicado con la misma postura: suspender las PASO y llevar adelante el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Son 74 los intendentes que se han expresado públicamente en este sentido: suspender las PASO y desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Solo un puñado, creo que 1 o 2 solamente intendentes han hablado de la conveniencia de las elecciones concurrentes, y del resto que no se ha expresado públicamente, la gran mayoría también ha hablado en privado con nosotros y está de acuerdo con el desdoblamiento de las elecciones. El problema que estamos teniendo es que los tiempos corren. Como dijimos, ya pasó un mes desde que el gobernador le solicitó respetuosamente a la legislatura que tome una decisión respecto de la fecha de la suspensión, de las PASO, para que el gobernador, una vez allanado el terreno y conociendo cuáles son las condiciones generales para llevar adelante el acto eleccionario, pueda tomar la decisión más conveniente. Así que nosotros esperamos que este jueves se tome una decisión en ese sentido. Por último, como también todos ustedes saben, la semana pasada el presidente Milei una vez más cometió un exabrupto solicitando o diciendo que iba a meter presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros repudiamos totalmente esas declaraciones. Sabemos que hoy se presentó la queja de la expresidenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que ya no hay que ni explicarlo, lo hemos hecho muchísimas veces. Esa causa, esa condena en doble instancia, es un manual de persecución política y de lawfare, es una doble condena en donde no existe ni una sola prueba, absolutamente ni una sola prueba respecto de la culpabilidad de la expresidenta. Así que repudiamos, obviamente, las palabras del presidente, que, bueno, en los últimos tiempos quizás está un poco nervioso porque las cosas, los asuntos económicos, los aspectos económicos no le están saliendo demasiado bien y viene cometiendo más exabruptos de los que nos tenía acostumbrados. O sea, recuerdan ustedes también que amenazó con intervenir la provincia, recuerdan ustedes también que acusa a cualquier tipo de protesta que realizan los jubilados, las universidades, por el recorte de los fondos, los jubilados por la caída de las jubilaciones, el sistema científico o quien sea, las acusa de golpistas, como que eso es un intento de golpe de Estado. Lo único que nosotros hacemos desde la provincia de Buenos Aires es pedirle al presidente Milei que respete la institucionalidad de la República y de la división de poderes y que, por favor, deje de lado ese sueño húmedo de convertirse en emperador de la Argentina. Le aclaramos que es presidente constitucional y los bonaerenses le exigimos que se comporte como tal. Muchas gracias. Le paso la palabra a Silvina. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Reafirmar algo que decía nuestro ministro de Gobierno, nuestro gobernador Axel Kicillof, obviamente, y los bonaerenses están sufriendo el embate de las políticas nacionales y en ese sentido el gobernador es muy exigente en que cada uno de nosotros seamos muy eficientes a la hora de utilización de los recursos y en ese marco es que nosotros hemos trabajado durante todo el año pasado un plan de hábitat para la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos y tenemos una obsesión con que planificar es el camino que nos va a llevar
adelante el ordenamiento de todos los instrumentos que uno tiene para poder concretar los objetivos que nos ha dicho nuestro gobernador que tenemos que cumplir. Así que en ese sentido, bueno, hemos desarrollado este plan Hábitat de la provincia de Buenos Aires, en donde efectivamente llevamos adelante aproximadamente 8.000 viviendas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires sin distinción política. Y por otra parte, también el gobernador ha anunciado en la apertura de sesiones legislativas este año 2025, que de las 16.000 viviendas abandonadas por el Gobierno Nacional, nosotros vamos a empezar a terminar las que tengan mayor grado de avance. Así que se suma a esa cartera de 8.000 viviendas que estamos realizando, aproximadamente para este año unas 800.000 viviendas más. El déficit habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires es mucho más grande que eso, por supuesto, y en ese sentido, con este plan Buenos Aires Hábitat, nosotros estamos excediendo, si se quiere, la gestión de gobierno de nuestro gobernador y pensando que efectivamente vamos a tener un cambio de gobierno en el año 2027 que nos permita pensar en la gente y tener un compromiso con la gente y poder llevar adelante las 80.000 viviendas que le hacen falta a la provincia de Buenos Aires. Estas 8.000 que estamos llevando adelante nosotros, las 1.000 que vamos a sumar abandonadas del Gobierno Nacional y las 80.000 que entendemos que hacen falta en la provincia de Buenos Aires, responden también a esa planificación en todo sentido, ¿no? Nosotros no podemos planificar el hábitat, las viviendas, si no sabemos en dónde va a haber determinado tipo de producción. Aclarar, por supuesto, que en este Gobierno Nacional que tenemos actualmente se está destruyendo la matriz productiva. La provincia de Buenos Aires es la provincia que es el motor económico, industrial, agropecuario del país, y para poder planificar el hábitat necesitamos proyectar hacia dónde van a ir las manchas productivas para entender cómo tiene que ser ese hábitat futuro y en dónde tiene que estar. Y además de eso, también entender el ciclo de vida o las proyecciones demográficas que tiene nuestro país. Como hemos visto hace muy poquitos días, los datos de natalidad en Argentina están cayendo y en ese sentido también las viviendas tienen que adaptarse a ese ciclo de vida nuevo que estamos viviendo en Argentina. Así que, en definitiva, lo que estamos haciendo es concentrar en 4 ejes de trabajo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con tecnologías sustentables, con acceso equitativo al suelo, con la infraestructura de los servicios y, por supuesto, la vivienda y el hábitat digno para construir ciudades dignas que acompañen esos proyectos demográficos y las manchas las manchas productivas que va a tener la provincia de Buenos Aires, entendiendo también que necesitamos una recuperación, una inversión, pensando que el progreso que necesita nuestra población y con el cual nuestro gobernador Axel Kicillof está sumamente comprometido, necesita de la planificación. Si nosotros no planificamos, vamos a estar siempre entrampados en la cotidianeidad que nos trae la macroeconomía argentina y por eso esta obsesión de planificar para ser más eficientes, utilizar los recursos y cumplir con este compromiso, este pacto con el pueblo que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Yo me voy a referir a el seguimiento de las medidas económicas que estuvimos implementando para Bahía Blanca en ocasión de la emergencia, producto de las inundaciones que sufrió la ciudad. Antes de entrar en ese panorama, sí quería comentar que lógicamente, la situación económica en la provincia de Buenos Aires sigue preocupándonos. Estamos viendo una economía que sigue estancada. El año pasado, en la provincia de Buenos Aires, la caída de la actividad económica fue de 3.7%, una caída de 3.7%, o sea, casi 4 puntos de caída, es una caída muy fuerte. Ese es el indicador agregado, que incluye, por ejemplo, al agro, que tuvo una recuperación muy fuerte, producto de la sequía que se había vivido en 2023, con lo cual cuando uno limpia ese efecto del agro, la caída que sufrieron los sectores económicos de vuelta sacando el agro fue cercana al 7%, es una caída muy pronunciada, y es importante marcarlo porque a veces se habla o pareciera que no está habiendo una caída de la actividad económica, que ya pasó la caída, que los sectores
económicos todos están repuntando, y la verdad que esto no es así. Si bien hay algunos sectores que están mostrando dinamismo, sobre todo los sectores ligados a los recursos naturales, lo cierto es que amplios sectores que tienen mucho que ver con la creación de empleo, con la generación de ingresos, están sufriendo enormemente la caída del año pasado y están en una situación de absoluto estancamiento. Especialmente nos preocupa la situación de la industria, que el año pasado cayó cerca de 10 puntos. Es una caída que no tiene similitudes en años recientes, es tan pronunciada como la caída sufrida en la pandemia, y si no hay que remontarse a la crisis del 2001-2002 para encontrar una caída semejante en la industria. Algo parecido, incluso peor, ocurre en la construcción, que ha caído el año pasado cerca de 30 puntos. De vuelta es una caída superior a la de la pandemia y similar a la ocurrida en la crisis del año 2002. Esto se refleja en la destrucción de empleos. Tenemos 500.000 empleos destruidos, trabajadores que han perdido sus empleos en el sector registrado, incluyendo lo que es el monotributo social. Es la verdad una situación muy compleja. Y la verdad que eso se ve reflejado semana a semana con las noticias que vemos que se repiten, que tienen que ver con cierres de empresas, recorte de turnos, suspensiones. En la provincia de Buenos Aires la situación sigue siendo una situación grave en términos de actividad económica. Lógicamente esto repercute en la recaudación, esto repercute en lo fiscal, que se suma a el recorte de transferencias que hemos sufrido por parte del Gobierno Nacional. Somos la provincia, o estamos entre las provincias que más sufrimos ese recorte de transferencias no automáticas, pero obligatorias por parte del Gobierno Nacional, que el año pasado alcanzó aproximadamente los 3,5 billones de pesos. De vuelta, solo hablando de transferencias directas y el impacto de la crisis en la recaudación. Es más del 10% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que se vio afectado por las políticas nacionales de ajuste. Aún así, hemos trabajado durante todo el año pasado para seguir garantizando un Estado presente en nuestra provincia, para seguir llevando adelante las medidas que puedan servir de paliativo también para las políticas nacionales. Hemos logrado mantener una situación fiscal y financiera sostenible a partir de una política absolutamente responsable. Y en ese marco, la administración financiera que estamos llevando adelante nos permite, como dije, garantizar un Estado presente, garantizar todas las políticas que nos pide nuestro gobernador, todo lo que mencionaba nuestro ministro de Gobierno, y a su vez, y también poder responder ante las situaciones imprevistas, ante las emergencias, como es el caso de lo que ha ocurrido recientemente, a principios de mes, en Bahía Blanca. A partir de ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas económicas que las anunció nuestro gobernador, y luego de anunciarlas, lo que hicimos fue implementarlas como corresponde, y quería mencionar algunas de ellas. En primer lugar, estamos trabajando con los organismos multilaterales de crédito para poder disponer de fondos rápidamente para utilizarlos para la emergencia. Estamos impulsando acciones para poder utilizar 75 millones de dólares para Bahía Blanca, que tiene que ver con diferentes créditos que ya dispone la provincia de Buenos Aires, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, y que podemos utilizarlos para las diferentes acciones que hacen falta en la ciudad. Por ejemplo, la semana pasada el directorio de la CAF, a quienes agradecemos mucho, aprobó el permiso para que podamos utilizar 40 millones de dólares que tenemos disponibles ahora para poder reparar escuelas, para poder trabajar en el Hospital Pena de la ciudad de Bahía Blanca, para poder trabajar en las diferentes obras de reconstrucción que hacen falta en la provincia. Vamos a seguir trabajando para poder seguir disponiendo de fondos para la ciudad. También quiero agradecer al Consejo Federal de Inversiones, a la CFI, que también aprobó y nos transfirió 3.000 millones de pesos, que también estamos utilizando para diferentes acciones en la ciudad.
En cuanto a las medidas de apoyo económico, quiero marcar que ya están vigentes las medidas de alivio fiscal para los bahienses. Esas medidas de alivio fiscal incluyen la exención por un año del impuesto inmobiliario urbano, la exención de la primer cuota del impuesto inmobiliario automotor, y las siguientes cuotas también van a poder contar con ese beneficio quienes demuestren los daños causados por la situación en los vehículos. También hemos suspendido por 180 días la emisión de títulos ejecutivos de deudas impositivas. Todo esto en lo que hace a nuestra agencia de recaudación. También hemos prorrogado todos los vencimientos de impuestos de ingresos brutos y de sellos. Lo hemos prorrogado para que puedan tener tiempo los bahienses para poder, obviamente, acomodarse y tener un alivio en su situación. Y también quiero mencionar que hemos establecido la exención del pago de las tasas provinciales para las licencias de conducir por 30 días, es decir, para quienes tengan que renovar, que las hayan perdido producto de la emergencia, puedan renovarlas sin las tasas provinciales. Y lo mismo, la exención por 180 días para el pago de las tasas que tienen que ver con el recupero de las escrituras públicas, los títulos de propiedad, que también pueden haber perdido, pueden haberse dañado en la emergencia. Mencionaba nuestro ministro de Gobierno las acciones por parte de nuestro Banco Provincia. Efectivamente, nuestro Banco Provincia inmediatamente puso a disposición créditos blandos a tasas subsidiadas, tanto para personas físicas como para empresas, para pymes, para comercios, y también la posibilidad de acceder a partir del portal Provincia Compras, acceder a las facilidades en las 36 cuotas sin interés para la compra de diferentes productos electrodomésticos particularmente, que estuvo vigente hasta el 27 de marzo. El Banco Provincia ya destinó fondos por 30.000 millones de pesos para los bahienses para atender la emergencia. Y por último, quería comentar respecto del subsidio directo que fue anunciado por el gobernador, el subsidio directo de 800.000 pesos por familia. Hemos abierto la inscripción inmediatamente a los pocos días que fue anunciado por el gobernador, a partir de un enorme esfuerzo que realizaron nuestros equipos de trabajo de la provincia, en coordinación con el municipio, con los equipos del municipio de Bahía Blanca. Se abrió la inscripción entonces al poco tiempo que fue anunciado el subsidio. En el día de ayer cerró la inscripción, se han inscrito más de 35.000 hogares que plantearon la necesidad de disponer del subsidio. En este momento se puede ingresar a la web. A partir del ingreso a la web uno puede hacer un seguimiento del trámite. El proceso que se abre en este momento es el procesamiento de la información y realizar todos los controles que corresponden para verificar el cumplimiento de las condiciones que fueron planteadas. Recuerden que este es un subsidio para los hogares que sufrieron daños, que están dentro de los sectores de la ciudad que fueron dañados por la inundación y al mismo tiempo que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se estableció que los hogares que pueden acceder al subsidio son aquellos que tienen un ingreso mensual menor a 1.7 millones de pesos, como dije, mensuales. Entonces, vamos a realizar ese procesamiento de la información, el control necesario, y en los próximos días lo vamos a anunciar debidamente, van a poder los bahienses estar cobrando este subsidio por parte de la provincia de Buenos Aires. Así que quería marcar este esfuerzo enorme que venimos haciendo, destacar a los equipos de trabajo de la provincia y del municipio. Todas estas medidas se están realizando en forma coordinada con el municipio, que son los que mejor entienden las necesidades de los bahienses en esta situación. Vamos a seguir entonces trabajando para llevar un Estado presente a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, como nos indica nuestro gobernador, a pesar de la situación tan compleja que estamos viviendo, producto de las políticas de ajuste que viene llevando adelante el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.
Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, buenos días, ministra, ministros. Magdalena López Pacheco, del Teclado y Diario Contexto. Al ministro Bianco hacerle algunas consultas con respecto a las elecciones. Preguntarle si el proyecto presentado en el Senado hace peligrar la unidad del espacio, con respecto en el marco de lo que recién decías, que estaban avanzando conversaciones para buscar en unidad una respuesta a las reformas electorales. Preguntarle también con respecto a una posible suspensión de las PASO, si se llegan a suspender las PASO, cómo va a ser el debate o cuál va a ser el mecanismo para dirimir los lugares de las listas. Y la última es con respecto al decreto de elecciones desdobladas, si el gobernador tiene alguna fecha límite para presentarla. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Respecto de si el proyecto en el Senado hace peligrar la unidad, lo que digo yo es que si estaba establecida una mesa de diálogo y de negociación, presentar un proyecto inconstitucional no es positivo, no suma, digamos, no suma, como mínimo no suma. Nosotros obviamente seguimos abiertos a mantener todas las discusiones que sean necesarias, pero no es un buen antecedente, para ponerlo en esos términos. Después me preguntaba si se suspenden las PASO, cómo se definirían las cuestiones internas. Y bueno, era una de las cuestiones que veníamos hablando. Era una de las condiciones, una de las cuestiones políticos, de los aspectos políticos que se venían discutiendo en esa mesa. Y respecto de la fecha límite, hoy está establecido en la normativa provincial que el gobernador tiene 60 días previos a la fecha de la elección justamente para definir esa fecha. Nosotros estábamos proponiendo además, y eso figura en el proyecto que presentó la diputada Susana González, una modificación de esas fechas, porque esta ley, la 5.109 provincial, que establece los parámetros para definir el calendario electoral, no se ajusta a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Recordar que esa ley es del año 46, cuando había aproximadamente 2 millones de votantes. Hoy tenemos aproximadamente unos 15 millones y son distintos los tiempos que se necesitan para poder llevar adelante una elección, y por eso lo propusimos muy claramente en el proyecto de la diputada Susana González. Pero bueno, las fechas límites son las que establece la normativa vigente hoy. Pero lo que digo es que más allá de lo que establece la normativa vigente, esto hay que hacerlo de manera urgente. Estamos empezando mañana el mes de abril y todavía no tenemos definido el calendario electoral para la provincia de Buenos Aires, porque no se terminan de definir las cuestiones que son necesarias ex ante de definir ese calendario electoral. Por ejemplo, si va a haber paso o no va a haber paso. Básicamente, si va a haber paso o no va a haber paso. Eso. Bianco, ¿cómo le va? Acá, Juan Pablo Ferrari, del Diario Hoy y la Red 92. Usted ha sido, si bien dijo que no quería ser polémico, sutil y políticamente contundente al mostrar la Constitución con relación a lo que ha pasado en las últimas horas. Para ponerle nombre y apellido concretamente, de acá al jueves, ¿tiene expectativa de que se pueda retomar el diálogo con algún sector de la Cámpora antes de la sesión prevista para justamente el tratamiento de la fecha de elecciones? Y la otra pregunta, que tiene más que ver con una lectura política, si es que la están haciendo del gobierno de la provincia, con relación a la intromisión del Ministerio de Seguridad de la Nación en los hechos de público conocimiento en La Plata la semana pasada. Hace un ratito tuiteó la ministra Patricia Bullrich con relación a ampliar el derecho de admisión a hinchas de Estudiantes y de Gimnasia, y al mismo tiempo le pidieron la semana pasada al Club Estudiantes desde Nación que cierre las puertas, siendo un ámbito binario en la cual se supone tiene jurisprudencia y acción el Ministerio de Seguridad de la provincia. Milei había dicho el 25 de febrero que iban a intervenir la provincia. ¿Interpretan ustedes que de alguna manera Bullrich y el Ministerio de Seguridad está
con acciones metiéndose de lleno en áreas donde ustedes tienen injerencia y poder de resolución? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Respecto de la expectativa nuestra de acá el jueves, nosotros no hemos roto ningún puente para el diálogo. De hecho, inclusive habíamos marcado una hoja de ruta para que cada uno de los sectores la trabaje con distintos aspectos que teníamos que definir. Nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Repito lo que dije antes, la presentación del proyecto en el Senado no ha sumado a esa hoja de ruta que habíamos establecido. Y respecto a la pregunta vinculada a los temas de seguridad deportiva, por decirlo de alguna forma, y que exceden, porque los incidentes que se produjeron la semana pasada, si bien estaban protagonizados por algunos delincuentes, me animo a decir, delincuentes, lo tendrá que definir la justicia, algunos ya están detenidos, de hecho, si bien está vinculada con intentos de quedarse con las barras de los clubes, etcétera, lo excedió también porque fue en un ámbito no deportivo en donde se llevaron a cabo los incidentes. Yo lo que digo es que la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Previde, tiene todos los elementos para determinar cuáles son las sanciones si se trata de cuestiones vinculadas a la seguridad deportiva, y que la justicia bonaerense tiene todos los elementos también para determinar el camino a seguir si se tratan de cuestiones que tienen que ver con delitos comunes. Si se trata o no de una intervención, yo lo que digo es que el gobernador le ha pedido muy claramente al Ministerio de Seguridad de la Nación que se ocupe de algo que es su competencia y que le corresponde, de evitar que llegue la droga a la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que tiene que fortalecer y enfocar todos los recursos en el Ministerio de Seguridad de la Nación en trabajar para que la droga que entra a 1.500 kilómetros de la provincia de Buenos Aires no llegue a nuestros barrios. Si se dedican a eso, nosotros muy contentos. Última pregunta. Muy buenos días, Verónica Bustos de Radio Provincia para la ministra Batakis. Si nos puede dar mayores precisiones sobre el plan de viviendas, digo, si está incluida la ciudad de La Plata, cómo se puede acceder al mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, acá nosotros habíamos traído un código QR para que todos puedan acceder. La idea es interactuar con todos los actores vinculados con el tema de vivienda para entender las problemáticas y articularlo, como yo decía antes, con el Ministerio de Producción y con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Están incluidos todos los municipios. Cada uno de los municipios adhiere a la inscripción de las necesidades de vivienda de la población a través de las páginas que cada uno de los municipios tiene que implementar, coordinado con el Ministerio de Hábitat de la provincia. Y bueno, ahí nosotros vemos cuál es el déficit habitacional, si bien también tenemos los elementos, por supuesto, del INDEC, ¿no?, que ofrece todo esto. Sabemos que la necesidad es mucha, los alquileres han aumentado muchísimo, en estos meses están habiendo aumentos sustantivos en materia de alquileres, y la preocupación es muy alta. Por eso también la decisión del gobernador, a pesar de no tener todos los recursos que, como dijo recién el ministro, no son automáticos, pero sí obligatorios, el gobernador ha decidido que nosotros sigamos construyendo viviendas. Sabemos que no alcanza, la tarea es muy ardua, pero sabemos que es insuficiente. Acá, en particular, en la ciudad de La Plata, estamos trabajando en el Mercadito, en Melchor Romero, en la bajada de la autopista. Esperamos a la brevedad tener también alguna novedad respecto del Consejo Deliberante de la ciudad de La Plata para poder tener la disposición de tierras para poder hacer más viviendas, y también trabajando con la región capital, que de alguna forma también da respuesta también a la ciudad de La Plata, ¿no? Así que sí, trabajando con todos los municipios, y bueno, la población obviamente puede anotarse en estos vínculos que nosotros ofrecemos a través de los municipios, y en la página del Ministerio de Hábitat de la provincia hay más información respecto de este plan. Muchas gracias, y de esta manera damos por fin.